Muy buen día para todos. A continuación expondremos acerca de lo que son las instrucciones, en este caso de máquina. El grupo pues está conformado por Eduard Malpica, Gina Castillo, Alejandro Medina, Diego Andrés Ortiz y quien les habla, Sebastián Felipe Sánchez. Entonces, eh, primero podemos empezar en definir qué es una instrucción de máquina. Entonces, generalmente es un conjunto de instrucciones de computador que pues básicamente determinan el funcionamiento de la CPU, pues que las ejecuta en este caso. Y en otras palabras, digamos que es una operación elemental que un programa solicita al procesador para que las ejecute. Cabe aclarar que estas están escritas en código binario, por lo que la CPU no tiene que pasar por ese proceso de traducción para que la pueda interpretar. Entonces, digamos que las puede interpretar de manera directa sin necesidad de esa traducción previa. Por otro lado, tenemos las características de las instrucciones de máquina. Entonces, el conjunto de instrucciones primero pues debe ser completo, es decir, que al momento de construir un programa, esto o la instrucción debe hacer un uso razonable de memoria y que se ejecute claramente en un tiempo moderado, porque pues si se extiende obviamente va a ser más gasto de recursos. Y por ende la cantidad de instrucciones, pues para que sea eficiente no debe ser elevada, no debe haber muchas instrucciones. Bueno, entonces por otro lado también está lo que es el conjunto de instrucciones debe ser eficiente, es decir, que las funciones más elementales de un programa, pues de preferencia se deberían construir con la menor cantidad de instrucciones posibles. También el conjunto de instrucciones debe ser regular, es decir, que debe ser simétrico, lo que quiere decir que si hay una instrucción que, digamos, pide que uno vaya a la derecha, pues debe haber otra instrucción que vaya hacia la izquierda. Y también, pues, que sea ortogonal, es decir, bueno, que se pueden combinar operaciones o tipos de datos o modos de direccionamiento como tal. Y por último, y pues digamos importante es que un equipo o un computador pues cuente con un conjunto de instrucciones que sea compatible con versiones anteriores para que pueda ejecutar las instrucciones pues digamos que sin problema alguno. También entonces pasamos a lo que es los elementos de las instrucciones. En este caso pues contamos con cuatro elementos bastante importantes. El primero es el código de operación que especifica la operación a realizar, lo cual se indica mediante un código binario denominado código de operaciones, también conocido como CODOP, o sea, código de operación. La referencia a operandos fuente u origen, que digamos que estos son como unos parámetros de entrada a la instrucción, o sea, se definen como eh, que una instrucción puede implicar uno o más operandos de origen. Entonces, estos operandos de origen son las entradas que necesitan la instrucción para que se pueda ejecutar de manera correcta. Por eso, pues, se dice que son como los parámetros que necesitan para que empiece a correr la instrucción, perdón. Y la referencia a operandos destino, teniendo en cuenta, pues, que la referencia a operandos origen es como las instrucciones de entrada, pues, los operandos destinos son las salidas que genera la ejecución de la instrucción. Y por último tenemos la referencia a la siguiente instrucción. Entonces, en esta parte es la que se encarga de avisarle al procesador donde se ejecuta la siguiente, sí, donde se encuentra la instrucción que se va a ejecutar pues después de la actual, digámoslo así. Esta pues por lo general está alejada ya sea en la memoria RAM o en la memoria virtual, pero pues al final de cuentas lo que se le pasa al procesador es la dirección en memoria donde se encuentra esta instrucción. Por otro lado, tenemos lo que son la representación de las instrucciones. Entonces, de manera interna, pues un computador representa, o bueno, las instrucciones se representan en secuencia de bits. Entonces, digamos que una instrucción se encuentra bien como en una serie de campos que corresponden a algunos de los elementos que mencionamos en la anterior parte. Entonces, como se puede observar en la imagen, tenemos como la estructura de una instrucción que se cuenta dividido en tres partes. Los primeros 4 bits son pues básicamente el codoc,
que es eso se representa mediante como una, mediante un lenguaje ensamblador, que ya veremos más adelante. Los siguientes 6 bits pues, representan la referencia al operando de origen y los siguientes 6 bits pues la referencia operando destino. O incluso, ambos pueden ser también referencias de operando origen. Entonces, como que, digamos, se puede dar ese intercambio. Entonces, bueno, también hay que tener en cuenta que un repertorio de instrucciones se representan en más de un formato. O sea, este no es el único formato que hay. Este es una instrucción, una representación, una instrucción sencilla, la que hay en la imagen. Pero pues digamos que el formato más usado que es este es implementado por la IAS o la Institute for Advanced Study, donde pues la ejecución de una instrucción se describe mediante un registro de instrucción, que es precisamente lo que les comentaba ahorita, que es como la forma en que se representa la instrucción mediante un comando, un código, que está hecho en lenguaje ensamblador, que es algo que hemos trabajado pues los últimos tiempos en Assembler. Entonces, digamos que esta instrucción debe tener, o este registro de instrucción debe tener como la capacidad de extraer los datos de una dirección de memoria, pues, digamos, entender esos datos y realizar la operación correspondiente. Eh, entonces, ahora, como estas instrucciones de máquina se representan en código binario, pues para una persona, digamos, del común, resulta difícil representar estas instrucciones en binario. Entonces ahí está lo del lenguaje ensamblador, eh, que maneja pues diferentes representaciones que pues se encargan de, sí, de representar, valga la redundancia, una instrucción de máquina. Entonces, como se muestra en la siguiente imagen, o en la siguiente tabla, pues tenemos lo que es una tabla con la representación de cada una de las instrucciones, la cual se encuentra bien en lo que son la transferencia de datos, salto incondicional, salto condicional, operaciones aritméticas y modificación de las dimensiones. Digamos que este conjunto de instrucciones se va a explicar más adelante. Pero pues este es el más, digamos que es el más representativo, que es igual, de igual forma, pues implementado o dado por la IAS, como mencioné ahorita. Y pues cabe resaltar que la abreviatura como tal, pues representa básicamente lo que va a ser la instrucción. Si por ejemplo la abreviatura es add, pues básicamente lo que va a hacer es una suma, una adición. Si es stop, pues básicamente se va a detener, o si es load, pues va a cargar como tal un dato. Y este conjunto bueno, estas abreviaturas como tal se les denomina mnemotécnicos, que se encargan pues de indicar la operación en cuestión. Entonces, si nos devolvemos, tenemos un ejemplo de una instrucción sencilla que básicamente dice add r, y, en donde r es igual a 513 y y es igual a 514. Entonces, aquí lo que quiere decir es que va a ser una suma, pero esta suma no la va a hacer entre los números que hay en cada una de esas variables, o sea, no va a sumar 513 más 514, sino que esos números lo que representan es la dirección en memoria donde se encuentran los datos reales. O sea, que va a tomar el número que se encuentra en la dirección en memoria 513 y lo va a sumar con el número que se encuentra en la dirección en memoria de 514. Y pues digamos que de esta manera sería la representación de una instrucción como tal. Por otro lado, tenemos lo que es la longitud de una instrucción. Entonces, un aspecto a considerar dentro de un formato de instrucción es la longitud pues, de esta misma, ya que hay que tener en cuenta la capacidad de recursos disponibles, como por ejemplo el tamaño de memoria, la instrucción de los buses de datos, la arquitectura del procesador y la velocidad pues, sí, del mismo procesador. Por otro lado, un aspecto importante es que, o bueno, y que implica directamente al programador, es que entre más códigos de operación o CODOPS existan, pues mayor será el repertorio de instrucciones y por lo tanto, pues será más sencillo redactar programas, digamos, más simplificados, más cortos, que resuelvan una tarea, pues, o sí, que resuelvan la misma tarea o una tarea, pues, bastante compleja. Entonces, esto lo que conlleva es a la optimización de código.
aunque, bueno, también la amplia variedad de códigos no necesariamente pues, quiere decir que sea del todo bueno, porque eso también depende de los modos y rangos de direccionamiento, ya que esto pues amplia aún más el campo de acción del programador. Sin embargo, pues ampliar, bueno, estos rangos de direccionamiento pues requieren unos bits que se llaman bits de empuje, que tienden a, pues digamos, a alargar la longitud como tal de la instrucción. Y pues digamos que esto de cierto modo no es bueno porque, digamos, si hay una instrucción que hace uso de 64 bits, pues es evidente que esto es mayor, ¿verdad? Pero no quiere decir que vaya a ser más eficiente que una instrucción que ocupa 32 bits. O sea, incluso puede hacerlo, pueden resolver lo mismo en el mismo, digamos, lapso de tiempo, la misma eficiencia. Entonces, en ese caso, el de 32 bits está ocupando menos espacio y está haciendo básicamente lo mismo. Entonces, a la larga, pues que sea de 64 bits no quiere decir que sea el doble de eficiente. Y también es importante resaltar que el tamaño de la instrucción pues sea igual al tamaño de transferencia en memoria. Es decir, que si se usa un bus, o bueno, también el tamaño de transferencia al canal. Entonces, si se usa un bus de datos, entonces se espera que el tamaño de la instrucción sea del mismo tamaño de ese bus. O que si en ese caso no lo es, entonces que sea múltiplo de este. O sea que si el tamaño del canal es de 8 bits, entonces lo ideal es que una instrucción sea de 16 bits, 32 bits, 64 bits como tal. Y esto pues, bueno, de cierta manera también afecta el rendimiento porque puede generar lo que es la generación de cuellos de botella, debido a que ejecuta instrucciones más rápido de lo que las lee. Entonces, por eso hoy en día se implementa lo que son las memorias caché para mantener en ese caso pues las instrucciones guardadas mientras se ejecute digamos una instrucción actual y a medida que pues va finalizando o va sacando las instrucciones pues va pasando a la siguiente, funcionando de esta manera como un modo de con las instrucciones como tal. ¿Qué son las instrucciones de longitud variable? Las instrucciones de longitud variable, como su nombre lo indica, son instrucciones que tienen una longitud variable. Es decir, veremos más adelante el ejemplo de que pueden tener, por ejemplo, 18 bits o 48 bits. ¿Por qué surge esto? Porque hay operaciones que realmente necesitan dos o tres operaciones, como hay operaciones que necesitan más. Entonces, por esto surgen esta clase de instrucciones para poder hacer más operaciones en una sola instrucción. Como ejemplos de las instrucciones de longitud variable tenemos el PD11 que puede variar entre 4 y 48 bits con el formato que ustedes pueden ver ahí, que por ejemplo tenemos el código, los objetos, etcétera, etcétera, y el BAX. En el BAX todas las operaciones tienen que ser números naturales, o sea, la cantidad de operaciones tienen que ser números naturales y todos los operandos tienen la misma generalidad de especificación. Bueno, yo les voy a hablar sobre los modos de direccionamiento. El modo de direccionamiento hace referencia a la forma en que en una instrucción se referencia hacia los datos o operandos que se necesita para que la instrucción se ejecute. Existen diferentes tipos de modos de direccionamiento y aquí les voy a hablar solo de algunos. En primer lugar, pues tenemos lo que sería el direccionamiento inmediato, que en el cual seguido de la instrucción está de una vez el dato que se va a operar. Esto, por ejemplo, es ideal para definir constantes o valores iniciales de variables. El siguiente modo de direccionamiento es el directo, en el cual en la instrucción se le pasa una referencia hacia la memoria. Este proporciona un espacio de direcciones restringido y pues hace una referencia a la memoria, pues lo cual es un poco que no es tan rápido, como ya veremos posteriormente en otros tipos de direccionamiento. Aquí hay otro direccionamiento que es el indirecto, en el cual se le pasa a la instrucción una referencia a memoria y a la vez esta tiene otra referencia a memoria. Esto es con algunas ventajas de esto es para que tenga operandos más largos. Y pues las desventajas es que requiere dos referencias para captar finalmente el operando. La siguiente tipo de direccionamiento es el de registros. Como bien sabemos, en el operador están los registros, los cuales se acceden mucho más rápido que la memoria.
Estos son mucho más rápidos y es muy similar al direccionamiento directo. Del mismo modo tenemos el direccionamiento indirecto con registros, donde en la instrucción se pasa una referencia a los registros y en los registros hay una referencia a la memoria. El siguiente modo es el de desplazamiento, donde se hace uso de una combinación de ambos, donde en la instrucción tenemos una referencia a los registros y en estos registros tenemos una referencia que sumada con otra referencia que tiene la instrucción obtenemos finalmente una referencia en memoria. Y finalmente está el direccionamiento por pila, donde no es necesario pasar una referencia, sino que la instrucción ya intuye que se va a trabajar con lo que sería la cabecera de la pila de los registros del procesador. Ahora vamos a hablar sobre los formatos de instrucción. Estos formatos pues definen como lo que contiene una instrucción. Principalmente una instrucción tiene unos pasos para ser ejecutada. Primero se busca la instrucción en memoria, luego se decodifica la instrucción, luego se ejecuta la instrucción y finalmente se actualiza en el punto de la instrucción. Entonces, como podemos ver en el ejemplo, tenemos los primeros 8 bits hacen referencia a la instrucción que se va a usar y los siguientes 16 bits hacen referencia al dato o a la referencia o al registro que se va a usar. Entonces, primero tenemos lo que serían las instrucciones sin dirección, donde nada más pues son los 8 bits de la instrucción. Por ejemplo, en este ejemplo tenemos HLT, que como bien sabemos es una instrucción para terminar programa y no necesita de argumentos adicionales. El siguiente ejemplo es la instrucción de una sola dirección. En este formato pues tenemos los primeros 8 bits con la instrucción y luego tenemos otros 8 bits para definir un dato, el cual es el que va a ser afectado. De asimismo, pues también está la instrucción de 2 direcciones, pues que la única diferencia es que a esta instrucción le entran 2 datos, los cuales van a ser afectados. Tenemos las instrucciones de 3 direcciones, en el cuales no hace mucha diferencia, aunque a veces el dato 3 se usa es para almacenar un resultado. No como tal, no es un dato que se vaya a afectar, sino más bien una dirección de memoria donde se aguarda el resultado. Y finalmente las instrucciones de 4 direcciones, que bueno, en este formato el data 1 y data 2 son referencia para pasarle los datos, el dato 3 referencia también el resultado y el data 4 referencia a la próxima instrucción a ejecutarse. Bueno, como ya se mencionó, existen instrucciones con 0, 1, 2, 3 y 4 número de direcciones. Entonces, así, pues una de las formas tradicionales de describir lo que es la arquitectura de un procesador es en términos del número de direcciones contenidas en cada instrucción. Bueno, en el libro de William Stallings nos da un ejemplo en el que se compara instrucciones aritméticas, ya que pues son las más comunes y las que requieren más operandos. Entonces nos da un ejemplo de un programa pues para calcular y, que va a ser igual a menos b sobre c más d por m, con instrucciones típicas de 1, de 2 y 3 direcciones. Entonces, podemos ver que con 3 direcciones, cada instrucción pues, va a especificar 2 posiciones para los operandos, en este caso va a ser A y B, y una pues para lo que va a ser el resultado, que va a ser Y. Entonces vemos que se hace la operación de A menos B y se almacena en Y. Bueno, en esta segunda instrucción podemos ver una variable temporal t. Esta se usa ya que pues, no se quiere alterar el valor de ninguna posición. Entonces se usa pues, para almacenar lo que serían los resultados intermedios de las operaciones. Pues podemos ver que con instrucciones de 3 direcciones se utilizan 4 instrucciones y pues la expresión originalmente pues, tiene 4 operandos. Estas pues operaciones de 3 instrucciones no son muy comunes, ya que pues requiere formatos largos pues para albergar lo que es cada referencia.
Bueno, ya con dos instrucciones, eh, hay una dirección hace pues el servicio doble de dos operandos, en este caso es A, y pues otra dirección pues hace la de el resultado, que va a ser Y. Bueno, este formato reduce pues ya lo que es el espacio, pero pues los cálculos van a resultar más complicados. Podemos ver que el programa, el número de instrucciones se le aumentó a 6. Y ya con instrucciones de una dirección, pues es más simple, pues ya que para que funcione eh, se usa una dirección de acumulador, que lo que va a hacer es acumular los resultados. Entonces, ya podemos ver que con instrucciones de una dirección se va a usar 8 instrucciones. Entonces, pues se puede concluir que pues el número de direcciones pues por instrucción es una decisión pues básica de diseño, ya que pues entre menos direcciones por instrucción, el procesador pues va a ser menos complejo y las instrucciones pues van a ser más cortas. De igual manera, más instrucciones van a provocar un mayor tiempo de ejecución y los programas pues van a ser más largos y complejos. También se puede decir que pues la potencia de una máquina se mide tanto pues por su repertorio de instrucciones como pues por la variedad de modos de direccionamientos que es capaz de emitir. Bueno, ya respecto al diseño del repertorio de instrucciones, este se puede decir que define muchas de las funciones realizadas por el procesador y pues de igual manera es el medio que tiene el programador pues para controlar lo que es el procesador. Bueno, algunos de los aspectos básicos relativos para el diseño de las instrucciones son el repertorio de operaciones, que es cuántas y cuáles operaciones considerar y pues cuán complejas deben ser. Los tipos de datos, que van a ser los distintos tipos de datos con los que se efectúan las operaciones, los formatos de instrucciones, que va a ser pues la longitud de la instrucción, en este caso en bits, el número de direcciones, el tamaño de los distintos campos y demás. También están los registros, que va a ser el número de registros del procesador que pueden pues, ser referenciados por las instrucciones y por su uso. Y también está el direccionamiento, que pues es el modo o los modos de direccionamiento mediante los cuales pueden especificarse la dirección de un operando. Ahora les mostraremos los formatos de instrucciones del Pentium y del PowerPC. En el Pentium no hay mucho que decir, simplemente son los que se pueden ver ahí: el mod RM, el mod, el reg o codop, el RM y el zip. Tienen algunas cualidades extra u opcionales, pero pues no las hemos mostrado acá. Y por último, los formatos de instrucción del PowerPC, que lo pueden ver ahí prácticamente a la derecha. Entonces estos son los formatos de instrucciones que tienen y pues es la forma en la que se construyen las instrucciones. Digamos que las instrucciones lógicas o instrucciones aritméticas, estas son las operaciones que corresponden al AND, al OR, al NOT. Pues es simplemente esto, operaciones básicas que se hacen de bit a bit. Seguimos con las instrucciones load y store. Load significa cargar y store significa guardar. Entonces podemos ver en el ejemplo de allá abajo, como por ejemplo en el LW load, cargar el archivo que está en X lado, y después dice almacenar ese archivo TO en X lado. Es así de simple. Seguimos con las instrucciones jump y branch. Jump significa saltar, es decir, saltar desde cierta línea hasta otra línea, de la línea 10 a la línea 15, etcétera. Todos los ejemplos. Entonces, apoyándose de los comandos branch, que se pueden hacer condicionales con estas, por ejemplo, si se satisface una condición, entonces que se salte hasta la línea 15, si estamos en la línea 10. Sería prácticamente eso. Branch, condicionales o herramientas para transferir el control a una dirección específica. Y jump, saltarse unas líneas o una línea. Vale, entonces ahora voy a hablar acerca del lenguaje ensamblador, a fin de pues observar algunas de las instrucciones que se tienen en este lenguaje de programación, el cual pues es un lenguaje de programación de bajo nivel, pues que representa conjuntos de instrucciones básicas para lo que son los computadores, los microprocesadores, microcontroladores o pues demás circuitos integrados. Este consta pues de instrucciones, registros del procesador y posiciones de memoria. Un registro es básicamente una memoria de alta velocidad y de poca capacidad que pues está integrada dentro del microprocesador y que permite guardar de forma transitoria y pues acceder a los valores que se usan muy frecuentemente.
generalmente para las operaciones matemáticas. También pues decimos que cada arquitectura de procesador tiene un lenguaje ensamblador propio que depende pues de su fabricante como tal de hardware. Entonces, en primer lugar tenemos las instrucciones de transferencia de datos. Estas pues tienen como tal la función de transferir datos, dirección o datos inmediatos al registro o a la unidad de almacenamiento. Dentro de las principales tenemos la instrucción MOV, la cual pues genera la transferencia de datos entre registros de procesador o registro y memoria. La operación XGHG, que es como tal pues intercambio bidireccional de datos, y la XLAT, la cual pues pasa el contenido de la unidad de almacenamiento al registro a él. Como tal, en la primera el propósito pues es básicamente transferir del operando fuente al operando destino. En el segundo pues es un intercambio bidireccional entre esos dos operandos y en el tercero pues como tal pues, utiliza los registros AL, la cual pues es la segunda parte del registro AX, que serían los 8 bits correspondientes, y el BX, del cual pues almacena la dirección base para los accesos a memoria. Y pues por último pasa el contenido de la unidad de almacenamiento al registro de AL. Luego tenemos pues las instrucciones aritméticas, las cuales pues son las básicas, la de suma, resta, multiplicación y división. Es importante aclarar acá que pues el computador como tal no realiza las operaciones igual que como los humanos lo hacemos. Acá pues se toman las variables que serían pues direcciones de memoria y se realiza una suma por bits. Entonces pues en el caso de la suma y pues así para cada caso de cada instrucción aritmética. Luego pues tenemos las instrucciones de interrupción. Entonces tenemos interrupción por software, que pues son aquellas instrucciones que pueden ser activadas directamente por el ensamblador y pues el cual indica pues la interrupción deseada con la sentencia INT. Y también tenemos pues la interrupción por hardware, la que básicamente pues son generadas por ciertos eventos que ocurren durante la ejecución de un programa. Entonces pues este tipo de instrucciones son manejadas pues en su totalidad por el hardware y no es posible modificarlas. Ahora pues tenemos las instrucciones de bucle. Tenemos en primer lugar la instrucción loop, la cual decrementa el registro CX, que es el registro de contador, en uno y transfiere el flujo del programa a la etiqueta dada o como el operando si el CX, que es el contador, es diferente a uno. Luego tenemos loop I, que pues es el cual genera un ciclo en el programa considerando el estado de ZF, que pues corresponde al zero flag, que pues, es la bandera cero, que pues toma el valor de 0 o 1, que es básicamente prendido o apagado. Esta instrucción pues decrementa el contador en 1, y si el CX o contador es diferente a 0 y el zero flag es igual a 1, o sea, está prendido, el flujo del programa se transfiere a la etiqueta que es indicada como el operando. Luego tenemos la instrucción DEC, la cual pues es la operación que resta 1 al operando de destino y almacena un nuevo valor en el mismo operando, básicamente decrementa. Luego INC, que pues es una instrucción que suma 1 al operando destino y guarda el resultado en el mismo operando destino. Entonces pues este incrementa, sería el contrario. Tenemos la CMP, la cual pues es la instrucción que resta el operando fuente al operando destino, pero pues sin que se almacene el resultado de la operación, solamente se altera el estado de las banderas. Luego tenemos CMPS, que pues es básicamente el que compara cadenas de un byte o de una palabra. Luego tenemos las instrucciones de bandera, pues que básicamente apaga el bit correspondiente a la bandera de acarreo, que pues es básicamente ponerlo en cero. Luego está CLD, que pues es la instrucción que pone en cero el bit corresponde a la bandera de dirección. Luego CLI, que pues pone en cero la bandera de interrupciones y deshabilita pues las que estén como interrupciones enmascarables. Luego tenemos CMC, la cual pues complementa el estado de la bandera de CF si CF es igual a 0. La instrucción pues esta la iguala a 1 y si es 1 la instrucción la iguala a 0, es decir, pues básicamente invierte el valor de la bandera. Luego STC, pues esta instrucción pone la bandera de acarreo en 1, la CF,
Luego la STD es la instrucción que pues, pone la bandera de dirección, la DF en uno. Y por último tenemos a STI, la cual pues es la instrucción que activa la bandera pues IF de interrupción y pues habilita las interrupciones externas que sean enmascarables. Pues estas funcionan solamente cuando la bandera de interrupción es igual a 1. Y por último, pues tenemos las instrucciones de salto. Estas instrucciones se utilizan básicamente para acortar tiempos de ciclo si pues no se cumplen ciertas condiciones o también para establecer pues programas alternativos dentro de una misma secuencia lineal. Tenemos primero la instrucción JMP, la cual pues se utiliza para desviar el flujo del programa sin tener en cuenta las condiciones actuales de las banderas ni de los datos. Tenemos la JAM, la cual pues en esta el salto se realiza solo si la bandera de acarreo, que es la CF, está desactivada y si la bandera ZF está desactivada también. Luego tenemos la instrucción JAE, la cual pues el salto solamente se efectúa si la de acarreo está desactivada. Luego tenemos JB, que es la contraria, que pues esta se efectúa si la de acarreo, la CF, está activada. Y por último la JB, la cual pues en esta instrucción el salto se efectúa si la bandera de acarreo CF está activada o también si la zero flag, la bandera 0, está activada, o sea, cualquiera de las dos que sea una.